Y si te dijera que un hombre, hace más de 1200 años, unificó un continente fracturado, resucitó la cultura clásica de sus cenizas y sentó las bases de lo que hoy conocemos como Europa? No, no es una leyenda, es la historia de un rey que se convirtió en emperador, un guerrero que se convirtió en sabio, un gigante que proyectó su sombra a través de los siglos. ¿Cómo pudo un solo hombre, nacido en una era de caos y oscuridad, forjar un imperio que rivalizaría con la antigua Roma? Prepárate para descubrir la historia de Carlos el Grande, mejor conocido como Carlomagno, el hombre que soñó con un mundo unido y lo hizo realidad. Nuestro viaje comienza en el corazón del siglo VIII, una época convulsa donde el Imperio Romano de Occidente era apenas un recuerdo y Europa estaba dividida en un mosaico de reinos bárbaros en constante conflicto. En este escenario de incertidumbre, en el año 742, nace Carlos, hijo de Pipino el Breve, rey de los francos. Desde joven, Carlos no era un príncipe común, se le describe como un hombre de una estatura imponente, con una presencia que infundía respeto y una energía inagotable, pero más allá de su físico, poseía una mente aguda y una ambición sin límites. Su educación, aunque rudimentaria para los estándares actuales, fue completa para un noble de su tiempo, centrada en el arte de la guerra, la caza y la política. En el año 768, tras la muerte de su padre, el reino franco fue dividido, como era costumbre, entre Carlos y su hermano Carlomán. La relación entre ambos fue tensa desde el principio, marcada por la desconfianza y la rivalidad. El destino, sin embargo, tenía otros planes. La repentina muerte de Carlomán en 770 dejó a Carlos como único soberano del reino franco. Con apenas 29 años, tenía en sus manos el destino de su pueblo y la oportunidad de materializar una visión que cambiaría el mundo para siempre. No dudó ni un instante, consolidó su poder, ignorando las pretensiones de sus sobrinos, y se preparó para la tarea que definiría su vida, la expansión y unificación. Carlomagno no era un estratega de salón, era un comandante que lideraba desde el frente. Pasó la mayor parte de su reinado en el campo de batalla, dirigiendo más de 50 campañas militares. Su genio no radicaba en tácticas revolucionarias, sino en una logística impecable, una organización férrea y una velocidad de movimiento que descolocaba a sus enemigos. Sus ejércitos, compuestos por una caballería pesada letal y una infantería disciplinada, podían cubrir vastas distancias en tiempo récord, apareciendo donde menos se les esperaba. Esta fue su carta de presentación en las guerras sajonas, una serie de conflictos brutales y extenuantes que duraron más de 30 años. Los sajones, un pueblo pagano al norte de su reino, representaban una amenaza constante en su frontera. Carlomagno no solo buscaba la conquista territorial, sino la conversión religiosa y la asimilación cultural. Sus campañas eran implacables. Avanzaba, sometía a las tribus, imponía el bautismo y dejaba guarniciones antes de retirarse. Pero los sajones, liderados por el astuto Widukind, se rebelaban una y otra vez en cuanto el ejército franco se marchaba. La guerra se convirtió en un ciclo agotador de sumisión y levantamiento. En un acto de extrema dureza que marcaría su legado, tras una rebelión en el año 782, Carlomagno ordenó la ejecución de más de 4.500 prisioneros sajones en Verden. Fue una demostración de poder aterradora, una táctica de intimidación diseñada para quebrar la voluntad de resistencia del enemigo. Finalmente, tras décadas de lucha, la resistencia sajona fue doblegada y su territorio fue incorporado al imperio. Mientras luchaba en el norte, sus ojos también se posaron en el sur. En 773, cruzó los Alpes en una audaz campaña invernal para responder a la llamada de auxilio del Papa Adriano I, amenazado por los lombardos en Italia. En lugar de tomar las rutas previsibles, Carlomagno dividió su ejército y utilizó pasos de montaña secundarios, sorprendiendo por completo al rey lombardo Desiderio. Sitió Pavía, la capital, y tras un largo asedio, la conquistó en 774. No se limitó a derrotar a su enemigo, se coronó a sí mismo como rey de los francos y los lombardos, uniendo ambos reinos bajo una sola corona y consolidándose como el principal protector del papado. Esta alianza estratégica con la Iglesia sería una piedra angular de su poder, pero su ambición no conocía fronteras. Dirigió sus ejércitos hacia la península ibérica en 778, con el objetivo de crear una marca defensiva contra el Emirato de Córdoba. Aunque esta campaña tuvo un éxito limitado y es famosa por el desastre de la batalla del Paso de Roncesvalles, donde su retaguardia fue aniquilada y que daría origen al épico Cantar de Roldán, estableció las bases de la Marca Hispánica, un colchón territorial que sería crucial en la futura reconquista. Al este, sometió a los ávaros, un pueblo nómada que había acumulado un tesoro legendario durante siglos de saqueos. La captura de su anillo, una serie de fortificaciones circulares, trajo una riqueza inmensa al tesoro franco,
financiando sus futuras empresas y proyectos. A medida que sus dominios crecían, Carlomagno entendió que la fuerza militar no era suficiente para mantener unido un imperio tan vasto y diverso. Necesitaba un pegamento cultural y administrativo. Así nació el Renacimiento carolingio. A pesar de ser el mismo semi-analfabeto hasta la edad adulta, sentía una profunda admiración por el saber y la cultura clásica. Convocó a su corte en Aquisgrán a los intelectuales más brillantes de toda Europa, como el monje anglosajón Alcuino de York. Juntos, emprendieron una reforma educativa monumental. Se crearon escuelas en monasterios y catedrales, donde no solo se formaba al clero, sino también a los futuros administradores del imperio. Una de las innovaciones más trascendentales de esta época fue la creación de la minúscula carolingia. Antes, los textos se escribían en una caligrafía difícil de leer y sin espacios entre palabras. Esta nueva escritura, clara, uniforme y con el uso de mayúsculas y minúsculas, revolucionó la copia y la difusión de libros. Gracias a ella, se preservaron y transmitieron innumerables obras de la antigüedad latina que, de otro modo, se habrían perdido para siempre. Fue, en esencia, el software de su era, permitiendo que el conocimiento fluyera de manera más eficiente por todo el imperio. Carlomagno también fue un reformador incansable. Estandarizó la moneda, introduciendo el denario de plata, lo que facilitó el comercio. Unificó pesos y medidas, simplificando las transacciones. Emitió cientos de capitulares, decretos que trataban sobre todos los aspectos de la vida, desde la organización del ejército y la recaudación de impuestos hasta la correcta práctica religiosa y la moralidad pública. Para asegurar que sus leyes se cumplieran, creó los missi dominici, enviados del Señor. Eran parejas de inspectores, un laico y un clérigo que recorrían el imperio, auditaban a los condes y obispos locales, impartían justicia en nombre del emperador y se aseguraban de que su autoridad llegara hasta el último rincón de sus dominios. Era un sistema de control centralizado, sin precedentes en la Europa medieval. El culmen de su vida y de su obra llegó en la Navidad del año 800. Mientras Carlomagno oraba en la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León III, a quien el rey había salvado de sus enemigos, colocó una corona sobre su cabeza y lo aclamó como emperador de los romanos. Este acto tuvo una resonancia sísmica. No solo restauraba, simbólicamente, el imperio romano de Occidente, sino que fusionaba el poder germánico de los francos con la herencia romana y la autoridad espiritual de la Iglesia católica. Carlomagno se convertía en el líder secular de la cristiandad, un nuevo Constantino, con la misión divina de proteger y expandir la fe. Nacía el Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad política que, de una forma u otra, perduraría 1000 años. Los últimos años de Carlomagno estuvieron marcados por la consolidación de su imperio y las preocupaciones por su sucesión. Vio morir a 2 de sus hijos legítimos, dejando a Ludovico Pío como único heredero. En el año 814, en su amada capital de Aquisgrán, el gigante que había rehecho el mapa de Europa y reavivado la llama del conocimiento, finalmente descansó. Su imperio, forjado por su genio y su voluntad de hierro, no le sobreviviría intacto por mucho tiempo, fragmentándose entre sus nietos. Entonces, ¿qué nos queda de Carlomagno? ¿Por qué su figura sigue siendo tan memorable? Su legado no está solo en las piedras de la Catedral de Aquisgrán o en las fronteras que trazó, muchas de las cuales anticipan las de las naciones europeas modernas como Francia y Alemania. La lección más profunda de Carlomagno es el poder de una visión unificadora. En un mundo de caos, él no vio obstáculos, sino la materia prima para construir algo nuevo y duradero. Nos enseñó que un líder no solo conquista, sino que también construye, educa y une. Su incansable búsqueda del conocimiento, su capacidad para rodearse de los mejores y su convicción de que la cultura era tan importante como la espada, son cualidades que trascienden el tiempo. La vida de Carlomagno nos invita a pensar en grande, a no conformarnos con el mundo tal como es, sino a imaginar cómo podría ser. Nos reta a ser los arquitectos de nuestro propio renacimiento, ya sea en nuestra vida personal, nuestra comunidad o nuestro trabajo. Su historia es la prueba de que un solo individuo, con una visión clara y una determinación inquebrantable, puede verdaderamente cambiar el curso de la historia. Si te fascinan las vidas de los gigantes que moldearon nuestro mundo, no te pierdas ni un solo episodio. En Glorias de la Historia, desenterramos las leyendas y te contamos la verdad detrás de los héroes y emperadores. Suscríbete y activa las notificaciones para unirte a nuestro próximo viaje al pasado.